lo dijo el pastor Ronnie, hemos venido estudiando todo el Evangelio de Juan. Vamos a entrar a una parte muy triste de la historia, y es cuando Jesús empieza lo que van a ser los juicios que le van a practicar a él. Juan capítulo 18, versículos 12 al 14 y del 19 al 24. Igual que lo hizo el pastor la semana pasada, voy a leer incluir los pasajes donde habla la negación de Pedro para tener un contexto, pero la negación de Pedro fue expuesta por nuestro hermano Ronnie hace 8 días. También tienen acceso a los audios por si quieren escucharla. Juan 18, a partir del versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en que está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y nada más ahí podemos leer el 28, la primera parte, que dice: Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. De esto vamos a estar hablando esta noche. Y vean que me refería a los juicios de Jesús en plural, porque vamos a ver a partir de hoy, en los próximos estudios que va a estar compartiendo el pastor Ronnie, de que Jesús fue arrestado y fue llevado a varias instancias. Fue llevado a Anás, fue llevado a Caifás, fue llevado a la asamblea de los líderes religiosos llamada Sanedrín. Después de esto lo llevan ante Pilato, lo llevan ante Herodes y nuevamente ante Pilato. O sea, vean todo el vaivén en que tuvieron a Jesús en este proceso de juicios. Es así como si combinamos los relatos de los evangelios, va a quedar claro que Jesús tuvo que pasar 2 clases de juicios. Eso también que nos quede claro. El primero se va a llamar un juicio eclesiástico, ha sido conocido como un juicio eclesiástico. Y el segundo como un juicio civil. El juicio eclesiástico va a empezar con la audiencia preliminar, que es ante Anás, que es lo que vamos a estar viendo esta noche. La segunda parte de este juicio eclesiástico va a ser ante Caifás y los señores estos del Sanedrín. Y la tercera fase también es ante Caifás y el Sanedrín, pero unas horas después de esta segunda. El juicio civil, que es lo que va a estar exponiendo nuestro hermano Ronnie a partir de la próxima semana, va a ser el juicio ante Pilato, posteriormente ante Herodes y después ante Pilato. Nuevamente, como les dije, hoy vamos a estar hablando del juicio eclesiástico. Entonces vamos a ir ahí unos versículos antes, en el 18:3. Recordemos nada más que Judas, dice ahí: Judas pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Vean que hay veces no nos detenemos a ver estos detalles, pero Judas, cuando van a traicionar a Jesús, ¿verdad? Que le traiciona con un beso, y dice que lleva una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes. Si vemos, es una mezcla de judíos y de gentiles. Está llevando soldados que son soldados de Roma, y está llevando alguaciles que son alguaciles de los fariseos.
Algo son digamos así, la policía del templo. Y entre Roma y los alguaciles del templo van con Judas para prender a Jesús. En el versículo 12, vamos a estar leyendo versículo por versículo e ir explicando lo que se nos dice en cada uno de ellos. Dice el versículo 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Estamos en el versículo 12 del capítulo 18. Se menciona ahora por primera vez el hombre que probablemente mandaba a todo el grupo. Vean que nos dice que estaba ahí los soldados romanos, el tribuno y los alguaciles de los judíos. El cargo que se traduce como tribuno es el que se podría ver como un quiliarca, que literalmente lo que significa es comandante de un millar. Eso es lo que significa la palabra quiliarca. Pero el término se utiliza aquí en sentido secundario para indicar que es un tribuno romano, que era el comandante de toda la compañía. También nos dicen que prendieron a Jesús. Eso nos lo dice en el versículo 12. Este prender es el término técnico para hablar de un arresto oficial. O sea, Jesús en el versículo 12 nos dice que fue arrestado. A él lo arrestaron. Vean qué comentario más profundo hace Hendrickson con respecto a esto de que Jesús fue prendido. De hecho, dice que le ataron. Dice aquí el versículo 12. Quedó atado aquel que había venido al mundo para traer libertad. Vean qué cosa más triste. Y aparte del cual es absolutamente imposible tenerla. Fue atado, sin embargo, a fin de que pudiéramos ser liberados de nuestros pecados. Versículo 13, vean lo que nos dice. Dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Entonces, en el versículo 13 vamos a empezar a ver una polémica aquí, porque hay algunos que sostienen que esta audiencia que vamos a estudiar esta noche no se dio ante Anás, pero esa es una minoría. La gran mayoría de comentaristas y quienes exponen ahorita en esta noche, partimos de que la primera audiencia que se va a dar de juicio al Señor va a ser ante Anás. Y nos dice aquí que le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Claramente aquí se nos dice que el sumo sacerdote es Caifás. O sea, eso nos dice aquí este versículo. Pero vamos a ver la controversia que se presenta más adelante. Lo que sí nos queda claro en este punto es que los soldados y los alguaciles, al primer lugar que llevan a Jesús es a donde Anás, quien nos dice era suegro de Caifás. ¿Okay? Hoy vamos a ver muchas cosas un poquito técnicas porque son juicios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poco de todos los incumplimientos procesales que se dan en todo este proceso de juicios que le hacen a Jesús. La controversia, nada más para ir adelantando un poquito, se da que en el versículo 19, que vamos a ver más adelante, dice que el sumo sacerdote le pregunta a Jesús. Entonces, como aquí en el versículo 13 dice que Anás era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote, entonces la gente que niega que se da esta audiencia ante Anás, dicen que quien interroga es el sumo sacerdote y que el sumo sacerdote era Caifás. ¿Okay? Nada más tengan eso ahí en mente. En el versículo 14, vean lo que nos dice. Dice el 14, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y aquí vamos a hacer un poquito de memoria de a qué se le está refiriendo con este pasaje. Vamos a ir a Juan capítulo 11. Recordemos a qué se está refiriendo aquí el evangelista. Juan capítulo 11, versículo 48. Tengamos aquí también recordemos en qué contexto se da esto. Ya había sido Lázaro resucitado, ¿verdad? Eso fue un milagro que causó mucho revuelo en el pueblo. Nos dice el 45 ahí en el capítulo 11. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, esta manifestación del poder de Dios fue utilizada por el Espíritu Santo para salvar personas que creyeron en Jesús. Pero algunos de ellos, dice, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Aquí hay algo que es impresionante de destacar.
¿cómo es posible que haya gente viendo esa manifestación del poder de Dios y unos creen, pero otros se van a acusarlo con los fariseos? Entonces ahí vemos la misericordia de Dios salvando a unos, pero otros no. Tendré misericordia del que tenga misericordia, me compadeceré del que yo me compadezca. Hay un grupo de personas, unos creen, otros no creen. Pero algunos de ellos, dice el 46, fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Vean que desde ese momento ya el concilio empieza a reunirse y empiezan a decir, ¿qué vamos a hacer? Porque este hombre hace muchas señales. Dice el 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Y aquí es donde entra Caifás. Vean lo que nos dice la Biblia con respecto a este sumo sacerdote. Dice el 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Vean las palabras que está diciendo Caifás. Esto no lo dijo por sí mismo, dice aquí la palabra del Señor, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día, que dice, acordaron matarle. Tenemos a Caifás, nos aclara aquí la palabra del Señor, que es el sumo sacerdote. Nos dice que el Espíritu Santo lo usa y profetiza. Profetiza que conviene más que muera uno solo por el pueblo y que no que todo el pueblo perezca. Y tenemos a ese mismo Caifás que va a ser protagonista en los juicios que vamos a estar viendo esta noche. Sigan teniendo todos esos datos ahí en mente, nada más. Ahorita vamos a empezar, estoy tirándoles como pequeñas piezas del rompecabezas, pero después vamos a empezar a unirlas todas. Seguimos, dice el 14, leo nuevamente, que ahora lo vamos a entender mejor. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ya en el versículo 15 nos va a hacer un paréntesis la escritura aquí de este pasaje que estamos leyendo, que nos va a narrar la negación de Pedro. Ya ese pasaje el hermano Ronnie lo estuvo tratando, nos explicó también que él leyó todo el contexto para que lo tuviéramos claro, pero él se enfocó en explicar la negación de Pedro y verla en el contexto de los demás evangelios. Entonces vamos a hacer lo mismo esta noche. Vamos a pasar al versículo 19. Dice el versículo 19, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús. Entonces aquí viene la controversia. La gente dice, claro, el sumo sacerdote es Caifás. Pero también teníamos un versículo donde nos decía la palabra del Señor que en el versículo 13, y le llevaron primeramente a Anás. O sea que a Jesús lo llevaron primeramente donde Anás. Pero nos dice aquí el versículo 19 que quien está interrogando es el sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo conciliamos eso? ¿Cómo conciliamos eso? Gente que le da una leída así somera a la palabra del Señor y dice, ay, hay errores, la Biblia tiene errores, ¿verdad? Entonces ahí hay una contradicción. No hay ningún error. Y vamos a verlo. Se nos dice que el sumo sacerdote empieza a interrogar a Jesús, pero como mencionábamos antes, ¿a cuál sumo sacerdote se está refiriendo el pasaje? Como les dije, algunos rápido dicen a Caifás, es obvio, a Caifás, porque es el único que se le llama claramente sumo sacerdote en los versículos anteriores. Sobre este particular, les comparto lo dicho por Hendrickson y la mayoría de los comentaristas. Vean qué interesante. Todos ellos coinciden en que Juan 18:24 es un obstáculo insuperable para creer que ese sumo sacerdote es Caifás. Vean lo que dice el versículo 24. Dice el 24, que ya lo leímos todos, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, ¿quién estaba interrogando al inicio en el capítulo, en el versículo 19? Suponiendo que el sumo sacerdote, ante quien tuvo el juicio que vamos a estar viendo, de los versículos 19 al 23, fuera Caifás, ¿qué significado comprensible se le puede atribuir al versículo 24? Que relata ¿qué fue lo que pasó en el final? Leemos, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.
Sin duda que alguien que ha estado frente a Caifás a lo largo de los versículos 19 al 23 no puede ser ahora enviado a Caifás. O sea, si creemos que el sumo sacerdote que está interrogando a Jesús en los versículos 19 al 23 es Caifás, entonces ¿cómo va a decir que al final le va a enviar atado a Caifás, a Jesús? ¿Vamos entendiendo eso? Tenemos un sumo sacerdote que le interroga en el versículo 19. Se nos dice en el versículo 13 que los soldados y los alguaciles habían llevado primeramente a Jesús ante Anás. Y ahora tenemos una pista en el versículo 24 que dice que Anás le envió atado a Caifás. Envió a Jesús atado a Caifás. Entonces el versículo 24 da por sentado que el juicio que vamos a ver entre el 19 y el 23 se ha tenido ante Anás, y que este Anás ahora envía al prisionero a Caifás. La pregunta es ahora, ¿por qué tendríamos que entender que Anás es identificado como sumo sacerdote? Si se nos había dicho que el sumo sacerdote de aquel año era Caifás. Nuevamente aquí vamos a... Y me apoyo mucho en Hendrickson porque créanme que entre toda la búsqueda que hice de esto, es uno de los autores que más claro tiene el tema. ¿Qué dice él? En las 4 referencias del Nuevo Testamento que vemos a Anás, en 2 de ellas se le llama sumo sacerdote. A Anás también. Vamos a ir, porque aquí estamos por la voluntad del Señor y por la gracia de Él, aprendiendo todos juntos. Y que esto quede muy claro, ¿para qué? Para que sepamos defender nuestra fe. Y cuando vienen ataques a todos estos pasajes, que sepamos responder con claridad que no, la Biblia no se contradice, la Biblia no tiene errores. Dice Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Vamos a leer ahí los versículos 1 y 2. Aquí nos está hablando acerca de la predicación de Juan el Bautista. Vean lo que nos dice. Nos está situando en qué época se está dando esta predicación de Juan el Bautista. Y dice así, Lucas 3, del 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, que eso también va a ser interesante que lo tengamos en mente para cuando nuestro hermano predique de esto, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, que por cierto, tetrarca es un tipo de gobernador. Si ustedes se imaginan una región dividida en 4, cada cuarto de esos era una tetrarquía. Entonces Herodes era tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, Lisanías tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces vean qué interesante. Lucas, historiador que inspirado por el Señor, registra aquí un hecho que es fundamental que lo entendamos. Se tenía como por cierto que tanto Anás como Caifás eran sumos sacerdotes. Al menos así lo entendía el pueblo. El sumo sacerdote era Caifás, pero vamos a ver por qué Anás guardaba ese lugar de privilegio entre el grupo de los judíos. Ya vimos ese pasaje, les dije que habían 2. Vamos a ir a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, versículos 5 al 7. Dice así, Hechos 4, del 5 al 7. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote, ¿qué? Anás. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndole en medio le preguntaron con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto. Entonces vean que tenemos acá un panorama claro. Está hablando Anás. Era Anás el mismo que también era considerado sumo sacerdote. Entonces ya teniendo claro eso, veamos el versículo 19. Pero antes quiero también hacer un poquito de reseña de quién es este Anás.
Dice acá un estudio histórico que logré encontrar acerca de Anás, estudio histórico que está basado en los libros de Lucas, en el libro de Hechos, en el libro de Juan, en un libro que no es de la Biblia, pero es un libro histórico que escribió un historiador llamado Josefo, que se llama Antigüedades de los Judíos, y también en algunos pasajes del Talmud. Uniendo todo eso, ¿verdad?, todas esas piezas, vamos a decir lo siguiente con respecto a Anás. Dice, combinando toda esta información se llega al siguiente cuadro. Anás había sido nombrado sumo sacerdote por Cirino en el año 15 después de Cristo. Aunque depuesto, o sea que ya fuera de su cargo de sumo sacerdote, siguió siendo por mucho tiempo la mente gobernante del Sanedrín. Era el miembro principal de la maquinaria jerárquica judía. Generalmente, para ser el cabecilla virtual de una de estas maquinarias, hacía falta ser un hábil manipulador. Así era Anás. Lo siguieron en el sumo sacerdocio 5 hijos. O sea, entonces Anás fue sumo sacerdote. Fueron sumos sacerdotes 5 hijos de él. Fue sumo sacerdote el yerno de él, que es Caifás, y fue sumo sacerdote también un nieto de él. Entonces vean que esto se parece mucho a las dinastías, ¿verdad?, de poder de estos países que vemos, ¿verdad?, cómo es una misma familia la que gobierna. Bueno, eso sucedía con la familia de Anás. Así pues, durante todo el periodo del ministerio de Cristo y por mucho tiempo después, Anás fue el responsable en gran parte de las acciones del Sanedrín judío. Quizás otra persona era el oficial que presidía, como en este caso. El sumo sacerdote oficial, ¿quién era? Caifás. Pero vamos a tener a Anás ahí como el poder detrás del trono, como la persona que va a ser el que va a dictar la línea de cómo se van a tomar las decisiones. Quizás, bueno, como les dije, podía haber alguien más, pero era Anás el hombre a consultar. Anás era muy orgulloso, sumamente ambicioso y tremendamente rico. Su familia era conocida por su avaricia. La fuente principal de su riqueza parece haber sido, y oigan esto qué interesante, una porción considerable de los beneficios del precio de los sacrificios cruentos que se vendían en el patio de los gentiles. Recuerden que Jesús, esto fue lo que le causó indignación al Señor cuando entra al templo y ve que en la casa de oración del Padre la habían convertido en cueva de ladrones. De toda esta recopilación histórica se tiene noción de que Anás ganaba de esas ventas en ese lugar. Entonces por eso estaba la ira de los fariseos y estaba la ira de ellos que querían prender a Jesús. Él había convertido la casa de oración en guarida de ladrones. Incluso oigan esta frase del Talmud, porque esa frase está en el Talmud: ay de la familia de Anás, ay de los silbidos de serpiente. Probablemente esto se refiere a los susurros de Anás y de los miembros de su familia que trataban de sobornar e influir a los jueces. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque necesito, digámoslo así, que nos quede claro la clase de juzgador que está frente a nuestro Señor Jesús. La clase de persona que va a tomarse el papel de interrogar a nuestro Salvador. Una persona que no tenía escrúpulos, una persona que era el poder político y religioso del momento, que tenía ganancias a través de algo que fue criticado directamente por nuestro Señor, se va a tomar la libertad de en este momento de juzgar al Salvador. Entonces ya tenemos más claro el panorama. ¿Qué elemento interesante también vemos en esto? Juan es el evangelista que va a registrar esta audiencia preliminar ante Anás. Los evangelios sinópticos nada más nos van a narrar la siguiente etapa, que es ante Caifás. Pero Juan dejó este registro acá. Y no porque Juan lo quisiese hacer, sino porque el Espíritu Santo le inspiró a dejar este registro de esta audiencia ante Anás. Ahora sí, vamos al versículo 19. Empieza este juicio. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. La pregunta de Anás es, ¿y qué? ¿Y sus discípulos? ¿Cuántos son? ¿Quiénes son? Y después le pregunta de la doctrina. Llama la atención que le interese a Anás saber primero como cuánta gente está siguiendo a Jesús, y no le interesa, o sea, le interesa secundariamente cuál es la doctrina de Jesús. Una reacción muy mundana, ¿verdad? Vemos eso también en muchas iglesias hoy, ¿verdad? Más interesados en la cantidad de gente y no en lo que se predica. Le interesaba saber acerca de sus discípulos. Jesús le responde en el 20, dice:
Jesús respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Vean que Jesús no le responde la pregunta que le hace Anás, porque no le está respondiendo nada acerca de sus discípulos. Vemos cómo responde Jesús este interrogatorio. Omite referirse a sus discípulos, lo cual fue lo primero que le preguntó a Anás, y se enfoca en su enseñanza, lo cual recalca que la ha dado en forma pública. No puede pasarse de lado el hecho de este énfasis de Jesús de decir que la enseñanza de él ha sido pública. Vea que Jesús dice claramente en el 20: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en lo oculto. Jesús recalca ese tema de la publicidad de su ministerio, lo cual contrasta ¿con qué? Con la actitud de los mismos fariseos. ¿Por qué? Porque ellos habían convenido en secreto, se habían reunido a espaldas del futuro acusado. ¿A qué? A hacer un complot contra él. El Sanedrín ya había resuelto prender a Jesús, ya lo vimos ahí en los versículos que leemos. Desde el momento en que se enteran de que la gente está creyendo en Jesús, entonces estaban buscando ocasión no solo para arrestarlo, sino también para matarlo. O sea, vean qué terrible esto. Yo quiero que ustedes se pongan así y piensen en un tribunal de juicio. Y usted fuera el acusado. Y usted tiene un juez frente a usted que desde antes ya sabía lo que iba a decidir. Usted tiene un juez frente a usted que lo odia, que no solo quiere verlo en la cárcel, sino que quiere verlo muerto. Y Anás había estado detrás de todo eso. ¿Por qué? Porque vemos que era cabecilla de las decisiones del Sanedrín. La Biblia nos dice que Caifás fue quien pronunció esas palabras de que era mejor que muriera uno solo por el pueblo y que no todo el pueblo pereciera. Pero ya vemos que Anás tenía un papel preponderante en las decisiones del Sanedrín. Entonces todos habían convenido ya. Todos ya de antemano tenían en sus mentes que Jesús era culpable. Y si no era culpable, había que hacerlo culpable, de alguna forma. Como leímos hace un rato, el concilio, luego de la resurrección de Lázaro, ya había acordado matar a Jesús. También podemos ver acá en Mateo, capítulo 26. Mateo 26, versículos 3 al 5. Vean lo que dice. Mateo 26, 3 al 5. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, vean qué interesante lo que dijeron en esa ocasión, no durante la fiesta. Y ahora vamos a ver por qué no durante la fiesta. Para que no se haga alboroto en el pueblo, dice aquí el versículo. Vean que tenemos pequeñas pistas y pequeños elementos que van surgiendo con respecto a los vicios en este proceso religioso. Es la parte religiosa. La parte civil, insisto, la vamos a ver con nuestro hermano Ronnie. O sea que esta parte debería ser la más espiritual entonces, porque eran los religiosos juzgando a Jesús. Entonces ya ellos habían acordado con engaño prenderle y matarle. Jesús, vean que le contesta a Anás que debería preguntarle a sus seguidores, a los que oyeron esto. Dice el versículo 21, ¿por qué me preguntan a mí? Pregúntale a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Y esta pregunta de Jesús tiene que dejarnos meditando en algo. ¿En qué condición está Jesús en ese momento? Está en la condición de un acusado. Todos acá, los que no sé cuántos les gusta todas esas, ¿verdad?, series de juicios y todo, pero esa es una máxima que se ha mantenido en el tiempo. Al imputado no se le pregunta para que confiese contra sí mismo. Yo no puedo ser obligado a atestiguar contra mí mismo. El mismo Jesús se lo hace ver a Anás. ¿Por qué usted me pregunta a mí? Pregúntele a los que oyeron lo que yo prediqué.
Yo prediqué públicamente. ¿Por qué me pregunta por mi doctrina? Yo lo hablé en los lugares públicos. Vaya, pregúntele a la gente que me escuchó. Es lo que está diciendo Jesús. En otras palabras, ¿qué deberían hacer ustedes, señores? Traigan testigos. Traigan testigos que den testimonio de lo que yo he predicado. Es lo que Jesús le está diciendo aquí a Anás. La ley requería que todo fuera probado con testigos honestos, que fueran a probar el dicho de la acusación que se estaba planteando contra este imputado. Cuando digo imputado es la persona que está siendo llevada, el acusado, digámoslo así. Jesús está siendo acusado en ese momento. Ahora el versículo 22 y 23, vean qué triste. Leo nuevamente el versículo 21 porque es muy impactante ver que Jesús está ejerciendo su propia defensa en este juicio. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregunta a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada. Y vean que si usted, siente uno que se le eriza el pelo con una cosa como estas. Cuando investiga uno el término de la bofetada que está ahí, esta palabra podía significar tanto bofetada como un golpe con una caña, pero más popularmente significaba una bofetada pero con la mano abierta. Quien haya tenido la fea experiencia de que les den un manazo por la cara con la mano abierta, sabrán que es una situación terrible. Y vean que lo que Jesús acaba de expresar es un alegato justo, es un alegato de justicia. Ustedes me están acusando a mí, ¿por qué me pregunta a mí? Pregúntele a los testigos. Y un alguacil, sin que nadie se lo hubiera pedido, llega y le da una bofetada a mano abierta a nuestro Salvador. ¿Qué tenía que decirnos esto? ¿Qué nos recuerda esto? Ya el profeta Isaías había dicho, y vamos a ver en Isaías 56, es más, se los voy a leer, yo aquí lo tengo una versión un poquito más. Dice Isaías 56, oigan esto: a los que me herían les ofrecí la espalda, hablando aquí del siervo sufriente, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias y los escupitajos. El maestro ahí voluntariamente puso la mejilla para que le dieran por la cara. Es duro pensar en un juicio tan vil como ese. Pensar que alguien tuvo el atrevimiento de abrir su mano y darle por la cara al Salvador. Este alguacil irrespetuoso reacciona de esa forma sin que nadie se lo hubiera pedido. Es que vean que no fue ni que Anás le dijo golpeen a este maleducado, no. El hombre llega y como para congraciarse con el sumo sacerdote le da un manotazo a Jesús. Otra anomalía en ese proceso judicial, en ese proceso religioso, perdón. Sigue diciendo. Versículo 22, cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? ¿Cómo? ¿Qué había dicho Jesús que era tan ofensivo para el sumo sacerdote? Que le recordó que estaba incumpliendo la ley, que le hizo ver que estaba llevando a cabo un proceso injusto totalmente, donde lo estaba haciendo confesar contra sí mismo algo para inculparle y poder achacarle las barbaridades que ellos querían achacarle. Jesús le respondió, si he hablado mal, testifican que está mal. Nuevamente sigue el Señor defendiéndose a sí mismo. ¿Qué es lo que dije mal? Y si bien, ¿por qué me golpeas? Usted puede probar que yo acabo de decir algo malo como para haberme llevado ese golpe en la cara que me acaban de dar. Y si lo que estoy haciendo está bien, entonces, ¿qué fue la motivación de ese golpe? ¿Por qué me golpean? Anás está apenas oyendo ahí, no se nos dice que haya reaccionado ante eso. Jesús dice que pedía que se le demostrara qué era lo malo que había hablado
Y de lo contrario, el acto de haberlo golpeado sería un acto, como lo fue, totalmente arbitrario e injustificado. Debían acusarlo. De lo contrario, ¿por qué le estaban pegando? No había ninguna acusación hasta ese momento. Vean que lo tienen ahí y ni siquiera le han imputado un cargo. Yo les digo, esto me pega mucho. ¿Por qué? Porque es mi día a día ver juicios de estos. Y uno puede ver las barbaridades de lo que está sucediendo aquí. Nadie puede ser llevado a juicio sin que le digan por qué lo están llevando a juicio. Y a Jesús lo tienen ahí, no le han dicho ni qué le están acusando, no le han dado oportunidad de tener testigos, lo están interrogando a él directamente, y cuando empieza a hablar y a defenderse, lo que hacen es golpearlo por la cara, a mano abierta. Qué triste cuando hemos pasado pasajes como estos y no nos hemos detenido a meditar lo que el Señor está sufriendo en este momento. Y lo está sufriendo por nosotros. Nosotros somos los que merecíamos ese golpe en la cara. Y Él lo está llevando ahí por nosotros. Si he hablado mal, testifica que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? No le responden nada a eso. Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora vean qué terrible esto. Esa bofetada se la lleva Jesús estando atado. Vean que si nos vamos a cuando lo están llevando, cuando lo arrestan a él, lo primero que hacen los alguaciles, dice el 12, entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles de los judíos, prendieron a Jesús y ¿qué? Y le ataron. Continúa atado y lo vuelven a mandar atado a donde Caifás. Jesús ni siquiera pudo taparse o quitarse el tiro o algo. Así, amarrado, le dieron esa bofetada por la cara. Juan no brinda mayores detalles con respecto a lo que sigue, que es la etapa de juicio ante Caifás. Por lo cual nos vamos a ir a Marcos para completar esto. Y eso es lo lindo de los 4 evangelios. Nos dan una perspectiva desde diferentes ángulos de todo lo que está sucediendo, porque al Espíritu Santo le plació así. Y entonces vamos a ver, vean lo terrible que fue esto ante Anás. Ahora vamos ante Caifás, que era el yerno de Anás. Marcos capítulo 14. Marcos 14, del 53 al 65. Aquí nada más me voy a limitar a leer el pasaje que se explica por sí mismo. Marcos 14, del 53 al 65. Dice así la palabra del Señor. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote. Ahora aquí se está refiriendo a Caifás. Y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Cuando tenemos ese grupo de gente ahí, tenemos al Sanedrín. Está el sumo sacerdote y está el Sanedrín ahí. Ya no, vean que la primera etapa entonces de este proceso viciado es ante Anás. Ahí tenemos a Anás, tenemos soldados romanos y tenemos a los alguaciles de los fariseos. Aquí tenemos al sumo sacerdote, tenemos al sumo sacerdote, a los principales de los sacerdotes, a los ancianos y a los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús. Vean que ya aquí tenemos otro vicio de ese proceso. No están buscando testigos de los hechos, están buscando testigos contra Jesús. Los juzgadores buscando testigos que atestiguen contra él, para entregarle a la muerte. O sea, entonces el propósito de ellos es: necesitamos testigos que vengan y hablen contra Jesús para poder entregarlo a la muerte. Pero no los hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios que no concordaban. Vean qué terrible esto. Entonces, levantándose uno de ellos, dieron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio.
Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús. Nuevamente dirigen el interrogatorio a quien está siendo acusado. Vean qué terrible esto de los falsos testigos. Ellos, en el afán de querer matar a Jesús, no les importa quebrantar la ley de Dios. No dará falso testimonio. El falso testimonio penado por el Señor. Y no les importaba dar falso testimonio con tal de prender a Jesús y matarlo. Dice, entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no responde nada? ¿Está Jesús incumpliendo aquí? Es un derecho del acusado no atestiguar contra sí mismo. Vean lo que en los juicios, a quienes haya tocado ir a un juicio, aquí en Costa Rica, sabe que nadie puede ser obligado a atestiguar contra sí mismo. Se le da la oportunidad, si quiere voluntariamente, decir algo, pero no se le puede obligar a acusarse a sí mismo. No respondes nada. ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba. Mas él callaba. Y nada respondía. Alguien que no sepa leer lo que está leyendo acá diría, qué rebeldía la de Jesús, ¿verdad? Qué barbaridad, qué mala crianza. No hablar no, Jesús está apegado al precepto de ley. Jesús está apegado. Jesús le dijo, pregúntele a los que me oyeron. Le dijo a Anás. Y eso es lo que debieron haber hecho en el proceso. Haber llevado testigos. El sumo sacerdote, dice 61, le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Yo soy. He ahí las palabras benditas nuevamente, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Qué alivio, ¿verdad? Para este Caifás. Ya, no necesito más. Ya, porque le estaba yendo muy mal con esos falsos testimonios que nadie concordaba, pero ya no necesitamos más testigos. Ya no necesitamos. ¿Qué necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y nuevamente, ya Jesús había sido abofeteado ante Anás. Y aquí en el 65 nos dice, y algunos comenzaron ¿a qué? A escupirle. Y a cubrirle el rostro. Y a darle puñetazos. Y decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Es duro leer esto. Es duro leer esto. ¿Qué nos decía Isaías? Vean, recordemos lo que acabamos de leer con respecto a la profecía que había dado Isaías respecto del Señor. Dice, a los que me herían les ofrecí la espalda, y a los que me arrancaban la barba les ofrecí la mejilla. No escondí mi rostro de las injurias ni de los escupitajos. A este punto llega la profecía. A este punto llega la profecía. Se había profetizado que iba a ser escupido, que iba a ser abofeteado. Me estaban golpeando, les ofrecí la espalda también para que siguieran. No podemos permanecer indiferentes ante tal magnitud de abuso. Yo no sé si ustedes habían planteado la clase de abuso que sufrió Jesús en este proceso. Es impresionante que a alguien se le hayan violentado tan terriblemente los derechos. Judas lo traiciona. Pedro lo niega. 10 apóstoles huyen. 4 supuestos líderes del pueblo, Anás, Caifás, Pilato y Herodes, lo juzgan. El respetable Sanedrín, ¿verdad?, que era el consejo de la gente más respetable, digamos, de la religión, se convierten en una turba de linchamiento. Gente gritando ahí que lo maten y todo el mundo ahí dándole puñetazos. Jerusalén, llamada la ciudad santa, Roma, la ciudad de la ley, se ponen de acuerdo para llevar a cabo esta farsa judicial. Hubo demasiadas irregularidades en este supuesto juicio, dentro de las que pude investigar y que son atinentes a esto que estoy hablando, porque las que el pastor Ronnie va a referirse todavía al juicio civil, porque vienen cosas peores todavía. Esta es la parte religiosa, el juicio religioso.
Pastor Ronnie estará refiriéndose al juicio civil ante Pilato y Herodes. Pero solo para mencionar algunas de las irregularidades ningún juicio tenía que llevarse o podía llevarse durante alguna celebración. Ellos están juzgándolo en la Pascua. Vean que los mismos fariseos, cuando habían hecho el complot contra el Señor, dijeron, pero no durante las festividades. O sea, busquemos una manera de atraparlo y entregarlo y matarlo, pero no durante las festividades. Sin embargo, ¿por qué pasó esto? Porque Judas se las puso más fácil. Judas lo entrega. Judas va y vende a su maestro por unas monedas. Y entonces Jesús empieza a ser juzgado durante la Pascua. Los judíos no tenían autoridad para ejecutar a nadie. Ellos no podían matar a nadie. Le tocaba a los romanos. Pero se las arreglan para que se cumpla su voluntad de que muera Jesús. Ningún juicio debía llevarse a cabo por la noche, pero este juicio se hizo antes del amanecer. Se debía proporcionar al acusado consejo y representación, pero Jesús no tuvo ninguno. Vean que Jesús se defiende a sí mismo y hace una excelente defensa. La defensa que está haciendo Jesús hubiera sido ante un juez de verdad óptima para que hubiera quedado libre, pero no les interesaba en la justicia. Ellos querían a toda costa prender a Jesús, querían matar a Jesús. No debían hacerse preguntas autoincriminatorias al acusado, pero a Jesús se le preguntó directamente que si él era el Cristo. Pese a todas estas cosas terribles que hemos estudiado, las cuales algunas nos han conmovido hasta lo más profundo, no podemos perder de vista algo: Jesús estaba en control de todo eso. Juan 10, 17 al 18, vean lo que dice. Pasaje que ya fue estudiado en estos estudios. Juan 10, 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús está ahí porque Jesús quería estar ahí. Y Él quería cumplir la voluntad del que lo envió. Y esa voluntad era que iba a morir para redimirnos a nosotros. Iba a recibir el castigo que merecíamos cada uno de los que estamos acá. Lucas 9:51 recuerda que Él dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pedro le dice, no, Señor, ¿cómo vas a ir a Jerusalén? Ahí te van a matar. Él afirmó su rostro. O sea, ese afirmar su rostro, me imagino como cuando uno toma aire valiente y va para allá. Y él sabía lo que iba a Jerusalén y afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Quiero tomar un ratito para hacer dos breves aplicaciones a esto que hemos estudiado hoy. ¿Qué dice Juan 20:31? Ese pasaje lo hemos estudiado a lo largo de estos estudios. Y es algo que no tenemos que perder de vista. Juan 20:31 dice, es más, leamos desde el 30 también. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, Juan reconoce que no todo lo que Jesús hizo está aquí. Dice, no todas están escritas en este libro, pero estas, o sea, lo que está en el libro, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que esto que hemos leído hoy tenía un propósito, o tiene un propósito, que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. ¿Cómo puede ser posible? Les pregunto. Y si usted no ha venido al Señor aún, le pregunto, ¿cómo es posible que lo que leímos tan terrible nos tenga que convencer que Jesús es el Cristo? ¿Cómo esta violación de derechos tan flagrante, tan terrible, nos tiene que convencer que Jesús es el Cristo? Vamos a Isaías, capítulo 53. Antiguo Testamento, muchos años antes de que pasaran todos estos eventos. Isaías 53, del 3 al 9. Oigan esta descripción que hace Isaías, inspirado por el mismo Espíritu Santo que inspiró a Juan.
Isaías 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Vean esto. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Cientos de años antes escribe esto. Una profecía. Quien leyera el Evangelio de Juan tiene que ver, ese es el Cristo. Ahí me está hablando de Cristo, del Cristo que iba a venir a redimir al pueblo. Jesús está cumpliendo la profecía. No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Quiera el Señor que si usted escuchó esto y se da cuenta que la palabra de Dios profetizaba que el Cristo tenía que padecer lo que padeció, pueda ver que en Él es que hay salvación, que Él es el que pagó nuestra paz, que Él es quien llevó el castigo que merecía usted. Esa bofetada se la tenía que haber llevado usted, no Cristo. Esos golpes, esos escupitajos, todo tenía que haber caído sobre nosotros. Sin embargo, Él lo hizo, y lo hizo porque lo quiso hacer. Nadie me quita la vida, yo la pongo. Y una aplicación final que quiero hacer es, si usted es creyente ya, ¿qué le tiene que decir este pasaje que hemos leído esta noche? Vamos a Hebreos capítulo 12. Versículos 1 al 3. Nos acaba de dar el autor de Hebreos en el capítulo 11 una lista de las personas que el Señor puso fe en ellos y su fe les fue contada por justicia. Y nos dice el 12:1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr esa carrera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando ¿qué? El oprobio. ¿Qué es el oprobio? Hay veces leemos eso y ni siquiera sabemos qué significa el oprobio. Oprobio es deshonor, la ofensa, el agravio, la vergüenza, la decepción. Ustedes se han puesto a pensar, Jesús, humano, cuando Pedro le está negando y lo está golpeando a él, vuelve a ver a Pedro, que le está negando. Verse en la situación que está, ver el estado de indefensión de decir, ¿por qué me están golpeando si no he dicho nada malo? ¿Cómo me están pidiendo a mí que yo me confiese ante ellos si que tienen que traer aquí son testigos? ¿Usted ha tenido alguna vez la frustración de que lo estén acusando por algo y no lo dejen defenderse? Y que usted ve que el proceso está viciado y usted no puede hacer nada. Sentimiento de impotencia terrible. Sin embargo, él sufrió lo oprobio. Dice aquí el versículo 2 que leímos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio. No le importó eso. Y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel, a Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo nos vamos a quejar nosotros? ¿Cómo vamos a aflojar nosotros creyentes si vean lo que nuestro maestro pasó por nosotros? Cuando nos sentimos caer, recordemos lo que sufrió Jesús. Cuando yo siento que me están haciendo daño a mí, que yo me siento que es terrible, vean, no es nada a la par de que nuestro maestro sufrió. No es nada.
Meditemos esta noche en lo que hemos oído para el gozo de nuestra salvación. Qué gran Salvador tenemos. Y démosle gracias nuevamente. Vamos a orar. Padre bendito, te damos la honra y la gloria, Padre. Gracias por